Como algunos pueblos de costumbres voluptuosas refinadas, los araucanos se valían también de medios originales para estimular la sensibilidad de la mujer en la cópula. Tenían para este objeto un instrumento llamado huesquel, compuesto de 1, 2 o 3 cordones de crin de 6 centímetros de largo, que estaban atravesados de los extremos y el centro por hilos de lana destinados a servir de amarra. Otros tenían la forma de un dedal, tejido a manera de red. Creían los indios que el uso de estos instrumentos producía en la mujer una especie de fetichismo amoroso, de estado patológico que la entregaba en absoluto e incondicionalmente a un solo individuo. A veces causaban estos instrumentos en la mujer, por lesión orgánica, espasmos musculares que los hombres atribuían a la intensificación afectiva. Empleaban el huesquel jóvenes y viejos. Solían valerse de él caciques decrépitos que deseaban la posesión exclusiva de una joven y temían la intervención de rivales afortunados. Esta práctica era un verdadero sadismo indígena. Como su existencia data desde antiguo, no es ir fuera de camino suponer que la hubiesen tomado de los españoles. El doctor Lehmann Nietzsche, investigador laborioso y concienzudo de las costumbres de los araucanos de la República Argentina, ha publicado en alemán las noticias que siguen acerca de este particular. Instrumentos que tienen el objeto de aumentar la voluptuosidad de la mujer hasta ahora han sido desconocidos en Sudamérica, al menos según las aclaraciones de Ploss Bartels. Tal instrumento fue enviado últimamente al Museo de la Plata como regalo, con la aseveración de que el dicho ejemplar ha estado en uso con ese fin entre los araucanos argentinos. El vasito en el cual fue entregado llevaba el siguiente letrero: Huesquel araucano. Parece que con el hilo el instrumento debe ser amarrado en el miembro masculino. El trabajo tan cuidadoso parece indicar que el instrumento ha sido trabajado para mujeres por mujeres.
Thank you.